Estimados y queridos alumnos del primer año de secundaria, les doy la bienvenida. El día de hoy iniciamos con nuestra siguiente sesión de clases correspondientes al segundo trimestre. Muy bien, chicos, tengamos en cuenta que aún estamos resolviendo acerca de algunos enigmáticos procesos que han transcurrido hace muchos años atrás y que por ende esto también ha sido motivo de la cual las culturas preincas han establecido diversos tipos de sociedades que a su vez han llegado a constituir uno de los elementos más importantes de la sociedad. ¿A qué me estoy refiriendo? Al establecimiento de las culturas dentro de su propia sociedad. Muy bien, chicos, el tema que vamos a ver el día de hoy es acerca del clasismo expansivo. ¿A qué me estoy refiriendo a ello? Hablamos de las sociedades preincas que llegaron no solamente a ubicarse en un solo lugar, sino que se llegaron a expandir por todo el territorio peruano, gracias a que la gran mayoría de estas tuvieron afluencias de el estilo teocrático militar. ¿Qué quiere decir? Que estuvieron al mando de los diferentes especialistas sacerdotales, tanto en el centro del Perú como en las costas norte, sur y la parte central. Entonces, chicos, tengamos en cuenta que los vamos a denominar como los estados panandinos, ya que, ¿por qué panandinos? Porque la mayoría de estos lugares se han desarrollado varias influencias en sus devenires. Y tengamos en cuenta, chicos, que las sociedades panandinas han sido consolidadas como centros de integración. ¿Qué quiere decir? Que varias sociedades se han ido uniéndose con un solo propósito: crecer, integrar y sobre todo consolidar su poderío ante las demás culturas. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a hablar de qué año se ha expandido el tiempo del Horizonte Medio, aproximadamente entre los años 600 y 900 años después de Cristo. Y tengamos en cuenta que en esta etapa las sociedades que vamos a hablar el día de hoy y la organización política, como ya hemos hablado, el estilo teocrático militar, se han hecho en sí en unos gobiernos más complejos, que tuvieron mayor dominación entre las sociedades que vamos a hablar. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las características principales del horizonte medio? Tengamos en cuenta, chicos, que ya estamos hablando de la instauración del dios de las varas. ¿Qué quiere decir? Que el dios de las varas no solamente se va a encontrar presente en la cultura chavín, sino que también va a ser influencia de otras culturas prehispánicas, como en este caso vamos a hablar sobre Tiahuanaco, que justamente provienen de una antigua cultura, la cultura bucara. Otro elemento a mencionar es la difusión del estilo artístico. Tengamos en cuenta, chicos, de que ya no se va a utilizar solamente dos colores, sino se va a utilizar diferentes tipos de colores dentro de sus actividades. Y tengamos en cuenta, corazoncitos, también de que estas actividades como la textilería, la cerámica, van a tener mayor repercusión dentro del desarrollo prehispánico. ¿Ya, chicos? Otro elemento a mencionar es el surgimiento de los estados expansionistas y militaristas. ¿Qué quiere decir con ello? Chicos, que no solamente vamos a hablar de la ubicación de un solo lugar, sino vamos a hablar que la cultura se va a expandir sus dominios hacia otras culturas preincas anteriores. Ya, chicos, posiblemente estas culturas preincas anteriores hayan ido en decadencia o simplemente han sido debilitados por otra sociedad totalmente fuerte. Otro elemento a mencionar, chicos, que aquí ya vamos a hablar de los estilos urbanísticos. ¿Qué quiere decir? La planificación de los lugares o las viviendas donde reciben los antiguos caciques o los antiguos personajes que intervinieron en el desarrollo de las culturas. Ya, chicos, muy bien, ahora sí vamos a empezar con una de las culturas más importantes de nuestras
zona andina. Estamos hablando de la cultura tiahuanaco, chicos. Tengamos en cuenta, corazoncitos, que la cultura tiahuanaco fue localizada por el cronista español Pedro Cieza de León, donde menciona en el capítulo 5 sobre una cultura construida de grandes edificios y que por ende una de las características principales que sus ídolos fueron cíclopes, ¿qué quiere decir? Totalmente gigantes, en base de piedra de talle y una figura humana. ¿Ya, chicos? Entonces, Pedro Cieza de León no solamente ha descrito el lugar como uno de los elementos más importantes en esta cultura, sino también habla sobre la base de su economía, sobre su actividad económica como la actividad ganadera, a base de la domesticación de camélidos, las técnicas agrícolas que utilizaron, en este caso vamos a hablar del guaruguaru, los camellones, y también que trabajaba en base a grupos de familias. Y aquí ya estamos hablando del primer término llamado el layo. ¿Ya, chicos? Ahora, tengamos en cuenta que también en esta sociedad estaba instaurado por los militares y sacerdotes, y que por ende ellos tenían mayor preponderancia en toda la sociedad tiahuanaquense. Muy bien, ¿quién lo describe ello? Pedro Cieza de León. Muy bien, y gracias a su informe podemos establecer una de las principales funciones de Pedro Cieza de León, que no solamente menciona que se desarrolló en Perú, sino que también se desarrolló en el actual territorio de Bolivia. Ya, chicos, ahora, ¿qué lugares de influencia llegó o abarcó Tiahuanaco? Llegó justamente hasta la ciudad de Tacna, Moquegua, Arequipa y Ayacucho. Ahora, aproximadamente, ¿en cuántos años se desarrolló esta cultura? Aproximadamente entre los años 400 a.C. hasta el año 1000 después de Cristo. Muy bien, muy bien. Entonces tengamos en cuenta, chicos, de que la cultura tiahuanaco provino de una antigua cultura preinca que en sí fue sometida por otros pueblos, llamada la cultura púcara, y que la cultura púcara tenía una característica especial, era un estado teocrático regional. ¿Qué quiere decir con ello? Que esta cultura púcara había sido influenciada directamente por la cultura chaví, y que por ende algunas personas que vivían justamente en la sociedad chaví habían desarrollado otra cultura desarrolladora. En este caso hablamos de Pucará, y los pobladores de Pucará justamente utilizaron estas influencias culturales hacia la cultura tiahuanaquense. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces vamos a hablar de esta cultura y empezamos con los periodos. Ahora, vamos a ver por este mapita hasta dónde se llegó a extender, chicos. No solamente es entre Perú y Bolivia, sino que en algunos casos llegó a extenderse hacia el norte de Chile y Argentina. ¿Ya, corazones? Ahora sí empezamos con uno de los logros más importantes de la cultura tiahuanaco. Tengamos en cuenta que ellos desarrollaron sus actividades a partir de los 4000 metros de altura. Tengamos en cuenta que el altiplano es una zona altísima, y que por ende los antiguos tiahuanaquenses han desarrollado estos cuatro pisos ecológicos para el desarrollo de la agricultura. Acá tengamos en cuenta que ellos ya empezaron a utilizar la denominación regiones, porque cada región determinó la altitud de estas, y tengan en cuenta que ellos utilizaron este tipo de elementos geográficos para la productividad que tenían en mente. ¿Ya, chicos? Ahora, tengamos en cuenta que, también que ellos llegaron a dominar los diferentes pisos ecológicos del antiguo Perú, y que por ende esto ha permitido el excedente. ¿Qué quiere decir? Que tenían mayor cantidad de producción, que incluso sobraba algunos de estos. Esto se les llama excedentes de producción. Muy bien. Ahora, ¿cuántas etapas o periodos se desarrolló la cultura tiahuanaco? Se desarrolló en 5 etapas. Tengamos en cuenta que los orígenes de Tiahuanaco están relacionados con la cultura púcara, y también con una cultura totalmente antigua y que se desarrolló en Bolivia. Se llama el Caluyo. ¿Ya, chicos? Ahora también tengamos en cuenta que el Tiahuanaco empezó a absorber a otras sociedades prehispánicas. ¿Qué quiere decir? Que las antiguas culturas preincas que todavía estaban en decadencia, la cultura tiahuanaco empezó
a influenciar sobre ellas y que por ende esto constituyó el auge cultural, local y urbanístico de Tiahuanaco. Tengamos en cuenta que esto correspondía a la época clásica del progreso tiahuanaquense. ¿En qué periodo? En el periodo 4 Tiahuanaco. Ahora tengamos en cuenta que desde ese punto de expansión empezamos a utilizar el término de los principales mecanismos de desarrollo, como por ejemplo en cada localidad o en cada urbe estaban dirigidos por los militares o los sacerdotes, quienes se encargaban de planificar en sí a los lugares donde ellos llegaban a dominar. Muy bien, chicos, pero ¿qué pasa cuando no llegaban a un acuerdo tanto los gobernadores militares como los sacerdotes en lo que respecta a la producción económica, en lo que respecta al orden de las zonas o lo que respecta a la conquista de otros lugares? Empezaban a ocurrir de diferentes tipos de pleitos, de la cual empezaron a que cada uno de ellos pueda producir diferentes tipos de enfrentamientos, y por medio de este tipo de hechos posiblemente la cultura tiahuanaco haya ido decayendo su poderío. Ya, chicos, lo que estoy mencionando solamente es una hipótesis. Entonces estamos hablando de que Tiahuanaco posiblemente por este tipo de problemas que ha ocurrido haya entrado en un periodo de decadencia. Muy bien, ahora vamos a empezar acá a utilizar las manifestaciones artísticas. Tengamos en cuenta que las manifestaciones artísticas pertenecen a las actividades culturales de esta. Tengamos en cuenta que los tiahuanaquenses construyeron grandes templos piramidales a base de piedra. Los que vamos a destacar son los palacios de Calasarzaya, Palacio de Acapana y Pumapunku. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿qué tipo de elementos utilizaron los antiguos tiahuanaquenses? Utilizaron las piedras con grapas y clavijas de metal para poderlas enchapar con estos metales. Muy bien, chicos. Ahora tengamos en cuenta que la mayoría de estos elementos arquitectónicos vamos a encontrar en el actual territorio de Bolivia, ya que ahí llegó a expandir su territorio. Otro elemento a mencionar, que se construyeron grandes monolitos evocados a sus antiguos ancestros. En algunos casos van a tener representación humanoide como representación antropomorfo. ¿Qué quiere decir? Restos de un hombre juntamente con otro tipo de elementos felinos, de serpientes, y que por ende estos son seres antropomorfos. Ya, chicos, la mezcla entre un hombre y entre los animales. Profesora, ¿y de qué cultura provenían estos elementos? Estos elementos en sí pertenecían a la influencia chavinoide. Ya, chicos, se darán cuenta que en algunos casos hay restos de cabezas, ¿verdad? Clavas, que también pertenece a la cultura chavi, ¿verdad? Muy bien, estos elementos se han encontrado justamente en los palacios mencionados. Otro elemento a mencionar es la cerámica, que fue polícroma. Acá se utilizaron varios tipos de colores y por ende los colores que han predominado en los tiahuanaquenses fueron los colores anaranjado, rojo, negro, blanco. Ya, chicos, y tengamos en cuenta que también evocaban la realidad propia de los tiahuanaquenses. En este caso se construye el estilo felinoide, el estilo del rostro humano, o también la realización de los queros o vasos ceremoniales. Muy bien, chicos, muy bien. Otro elemento a mencionar es sobre la religiosidad de los tiahuanaquenses. Tengamos en cuenta que en sí ellos evocaban adoración al dios Huiracocha. Tengamos en cuenta que el dios Huiracocha es el dios sol y que por ende, gracias a este personaje, se han construido varias portadas a su honor. Uno de los ejemplos más principales es la portada del sol y también la edificación de esta figura en los monolitos. Ya, chicos, como en el caso del monolito de Ponce, el fraile y Benet, y las cabezas clavas que ya hemos mencionado, que pertenecen a figuras antropomorfas. Muy bien, ahora, otro elemento a mencionar en la cultura tiahuanaquense es que ellos trabajaron con el oro, la plata y el bronce, y por ende
esta última, en el caso del bronce, es gracias a la aleación del cobre y el estaño. ¿Y para qué utilizaron estos elementos? Para elaborar armas y herramientas para su protección ante un inminente avance enemigo, para poder llegar a entrar a guerra. Ya chicos, ¿a qué quiere decir con ello? Que ellos trabajaban constantemente con este tipo de metales para la realización de diferentes armas y poderlas utilizar ante posibles guerras. Otro elemento a mencionar, chicos, que también ellos tenían mayor conocimiento en la astronomía, en el estudio de las estrellas, en la matemática, a través de la utilización de las construcciones de portadas que eran perfectamente diseñadas porque tenían un tamaño proporcional. Y también la geografía, que ya habíamos hablado, el sometimiento de los diferentes pisos geográficos altitudinales para la producción agrícola. Y también tengamos en cuenta, chicos, otro elemento. Ellos trabajaron con la andesita, que es una piedra tan duradera para la construcción de sus principales monolitos o las principales actividades de construcción. Muy bien, chicos, vamos con la organización política, que en sí pertenecía a un estado teocrático y militarismo. Tengamos en cuenta que el estado teocrático pertenecía desde los inicios, cuando estaban bajo la influencia de la antigua cultura pucará, y en el caso del estilo militarista, finalmente van a las últimas décadas de la gobernación tiahuanaquense. Muy bien, chicos, entonces, la organización social en la cultura tiahuanaco estuvo basado en la clase explotadora y en la clase explotada. ¿Quiénes eran la clase explotadora en sí? Fueron los sacerdotes, que se encargaban de predecir el devenir del tiempo para dar prosperidad a las buenas cosechas. Ellos tenían este tipo de poder ante la sociedad tiahuanaquense. En los militares, que se encargaba de afianzar o expandir sus territorios hacia otros lugares, y que por ende ellos fueron una de las partes más importantes de esta sociedad. Y los comerciantes, que se encargaban de realizar diversos tipos de comercialización, no solamente con los mismos pobladores tiahuanaquenses, sino con otros pobladores de otras culturas prehispánicas, de la cual utilizaban el mecanismo de trueque, intercambio de productos, para poder afianzar su productividad. ¿Ya, chicos? Pero también existían clases explotadas, como en este caso fueron los campesinos, que trabajaban justamente en la agricultura y en lugares totalmente difíciles e inhóspitos. Los pastores, que se encargaban de domesticar a los auquénidos. Los artesanos, que se encargaban de realizar diversos tipos de trabajos. Los pescadores, que tengamos en cuenta que los tiahuanaquenses también llegaron a expandirse hacia la costa. Y también tengamos en cuenta que ellos tenían un lago natural donde proveían mayor cantidad de pesca. ¿A qué estamos refiriendo? La utilización del lago Titicaca. ¿Ya, chicos? Y los cargadores, que se encargaban de proveer todo tipo de producto agrícola a través del traslado de estos. Muy bien, chicos, ahora tengamos en cuenta también que ellos desarrollaron perfectamente la actividad que vamos a mencionar, la actividad económica, y nos vamos a ir punto por punto. Vamos por la ganadería. Tengamos en cuenta, chicos, como ellos desarrollaron los diferentes pisos altitudinales, ellos preponderaron en la ganadería. ¿Qué quiere decir? Criaron llamas y alpacas en las zonas altipláticas, en las zonas totalmente altas. En la agricultura, ellos utilizaron, este elemento que les estoy haciéndole ver a todos ustedes, empezaron a utilizar este tipo de cosechas en este tipo de actividad. Se le llama los camellanos o
los guaru guaru. ¿En qué consiste este tipo de elemento? Chicos, acá justamente en esta parte de los huecos recolectaban gran cantidad de agua. Ya chicos, los colocaban encima y en la parte del medio acá utilizaban diferentes tipos de abono o tierra. ¿Y cuál era la finalidad? Que los guaru guaru se utilizaban como almacenes de agua en estas hendiduras para poder aprovechar de estas y para que la tierra que esté justamente fortalecida en la parte del medio llegue justamente a proveerse de agua. Tengamos en cuenta que el lugar donde llegaron a cosechar diferentes tipos de productos era totalmente difícil y el agua era totalmente escasa. Entonces ellos utilizaban este tipo de acueductos, lo voy a denominar este nombre, acueductos o huecos, para acumular la gran cantidad de residuos de agua, para que más adelante, cuando haya sequía, esta humedad que hay en el medio pueda proveer hacia los costados y su productividad en el medio no se vea perdida. Ya chicos, entonces estas son las formas de la utilización de los guaru guaru camellones, que se utilizaba a través de surcos hundidos y se acumulaban gran cantidad de agua en épocas de sequía. Ya, ¿de dónde traían las aguas? Justamente de los deshielos de los principales nevados o también de las pocas lluvias que proveía. Acá podían incluso hasta criar peces o utilizar diferentes tipos de abonos. La cuestión es que esta tierra no se quede perdida. ¿Ya chicos? Ahora también ellos utilizaban la técnica del archipiélago. ¿Qué quiere decir? Que no todos los lugares que ellos cosechaban llegaba a una productividad eficaz, sino que buscaban diferentes tipos de terrenos para la construcción de estos guaru guaru, y si algunos de ellos no llegaban a proveer o fracasaba la productividad, se dirigían hacia otros lugares. Esto era la técnica del archipiélago, que quiere decir que solamente se localizaban en los principales lugares para construir diferentes tipos de productividad. ¿Ya chicos? Muy bien. Ahora, otro elemento a mencionar, que ellos cultivaron papa, quinoa, maíz, yuca o yuco, legumbres, frutas, coca, mandioca. Tengamos en cuenta que estos productos pueden soportar en las inclemencias de la altitud. Muy bien, chicos. Ahora tengamos en cuenta que algunos productos no llegaron a consolidar su productividad y que por ende ellos utilizaban otro tipo de conservación. ¿Qué quiere decir? La deshidratación de estos productos a través del chuño y el charqui. ¿Qué quiere decir? Colocar la carne del camélido por medio de la sal y conservarlo por un buen tiempo. Muy bien chicos, ahora otra actividad que desarrollaron es el comercio a través del traslado de productos a través de los barcos flotantes. Ya chicos, justamente en las islas naturales. La artesanía está desarrollada por la cerámica, la arquitectura, la textilería y la escultura. Tengamos en cuenta que uno de los elementos principales de los tiahuanaquenses es el desarrollo perfecto de la textilería, utilización de unos de los colores increíblemente perfeccionados, y que este elemento va a ser aprovechado por la cultura que vamos a estudiar. Y por último, la pesquería. Tengamos en cuenta donde utilizaban los insumos marinos. Utilizaban mayormente en las zonas donde colindaban en los lagos naturales, como en este caso el lago Titicaca, como en las zonas costeras donde se perduraba el trueque, el intercambio de productos. Ya chicos, muy bien. Pero ¿qué pasa con Tiahuanaco? Lamentablemente esta cultura ha ido decayendo poco a poco, ya que hubieron diversos tipos de hipótesis para su decadencia. Uno, que en sí no estuvieron de acuerdo los especialistas con los militares y que han propendado diversos tipos de guerra, y esto ha desgastado en sí la sociedad, y esto también hizo que los mismos pobladores tiahuanaquenses busquen otros lugares donde no tengan ningún tipo de inconveniente en sus viviendas. Número 2, chicos, tengamos otro elemento a mencionar, que la sequía fue uno de los elementos trascendentales en lo que respecta a que algunos pobladores hayan dejado las tierras y que por ende hayan buscado otros lugares donde puedan vivir. Otro elemento a mencionar, que los especialistas
los especialistas religiosos no acertaban en la predicción de los cultivos y que por ende esto ha ido decayendo su poderío y por ende la población ha ido buscando otros lugares donde poder migrar o poder producir. Muy bien, chicos, y acá ya estamos hablando justamente gracias a que la cultura de Tiahuanaco se ha ido desintegrando, se ha instaurado o formado otra cultura hacia el centro del Perú. Y estamos hablando de la cultura Wari, que justamente la cultura Wari se desarrolló, voy a retroceder, chicos, a 25 kilómetros al noreste de la ciudad de Ayacucho, en la parte central. Ya, chicos, tengamos en cuenta que la cultura Wari proviene de las antiguas culturas prehispánicas. Ya habíamos hablado de Tiahuanaco, de algunos pobladores de la cultura Nazca y de algunos pobladores de la cultura Lima. Ya, chicos, y que por ende ha ido influenciando en lograr el desarrollo de un poderío cultural. Wari. La capital de Wari es la ciudad de Wari o Ñawinpuquio. Y por ende en esta cultura se desarrolló otra cultura anterior a la cultura Wari, la cultura Huarpa. Muy bien, chicos, ahora sí llegamos a hablar de los lugares de influencia, como fueron justamente en la parte del norte hasta el río La Leche, que está ubicado en Lambayeque y Cajamarca, y hacia la parte del sur llegó hasta la ciudad de Ocoña y mayoritariamente en el territorio de Cusco. Ya, chicos, tengamos en cuenta que la cultura Wari se desarrolló aproximadamente entre el año 800 después de Cristo y posteriormente se vuelve en estado conquistador. Muy bien, ahora sí nos vamos a la organización política. ¿Qué podemos dar a entender la organización política de la cultura Wari? Tengamos en cuenta que ellos son considerados como el primer imperio, porque su poder estaba centralizado en el lugar donde hemos mencionado y que por ende estaba gobernado por los militares que estaban ubicados en diferentes lugares de dominio de la cultura Wari. Tengamos en cuenta que ellos fueron los instauradores de una red de ciudades o centros administrativos para que puedan verificar el progreso de la población de la cual ellos han dominado. Ya, chicos, tengamos en cuenta que la subsistencia económica de los Wari se debió justamente a la apropiación de los excedentes de producción de sus provincias. ¿Qué quiere decir? Que ellos controlaban diariamente sobre la producción agrícola, cuánta cantidad tenía cada pueblo, cuál producía más, cuál producía menos. Entonces, cuando quedaba estos productos los llevaban directamente a la capital. Muy bien, chicos, vamos por las características principales. Tengamos en cuenta que ellos, gracias a la instauración de la cultura Wari, se formó el Estado panperuano. Ya habíamos mencionado que es el Estado panperuano, que su influencia llegó justamente desde la sierra, desde su origen de la sierra, hacia la parte de la costa. Otro elemento a mencionar, chicos, que fue un gobierno teocrático que a su inicio estuvo a manos de los sacerdotes para posteriormente ejercer el poder de los militaristas. Y tengamos en cuenta que ellos estaban preocupados mayormente en el acopio, en la recolección de los productos agrícolas y la distribución de bienes. Y aquí los distribuían a los principales gobernadores que estaban gobernando en diferentes lugares dominados por los Waris. Ya, chicos, tengamos en cuenta que ellos tuvieron un desarrollo tecnológico en lo concerniente a la producción agrícola. ¿Y qué podemos mencionar? Chicos, ellos iniciaron con la creación de los andenes. Tengamos en cuenta que los andenes se propició con el desarrollo o el descubrimiento de los productos agrícolas en diferentes pisos ecológicos. Y vamos a ver incluso que los andenes también se va a utilizar en la cultura inca. Muy bien, chicos, otro elemento a mencionar es la producción urbana. Miren esta imagen
la perfección de las urbes. Esto estaba totalmente planificado en diferentes lugares y que por ende estos tipos de construcciones se van a encontrar en diferentes estadios de la dominación wari. ¿Y qué significa ello? Que ellos tienen mayor influencia en lo concerniente a la planificación de sus construcciones, ya que mayormente ellos lo han desarrollado dentro de la jerarquización religiosa. ¿Qué quiere decir? Que ellos empezaron a construir con fines religiosos, para la adoración de sus dioses y sobre todo para las primeras élites dominantes. ¿Ya, chicos? Otro elemento a mencionar, chicos, que los principales líderes, los encargados de la dominación de la cultura wari, fueron las cabezas gobernadoras en cada región y que por ende ellos administraron diferentes tipos de centros administrativos que vamos a mencionar. Ahora, en resumen, ¿qué es lo que los waris difundieron? Lo primero que podemos mencionar es que difundieron el desarrollo de las ciudades. Ya, chicos, tengamos en cuenta que antiguamente vivíamos en un desorden total. Sin embargo, ellos establecieron los lugares en donde proveían la élite dominante y donde podían vivir la sociedad, en este caso el resto de la población. Otro elemento a mencionar, la religión, que también habían sido influenciados por las dos culturas anteriores. En este caso el dios Huiracocha, que pertenece al Tiahuanaco y Chavín. Otro elemento a mencionar, la instauración del idioma, que acá hablamos del término runa simi o el idioma quechua. ¿Ya, chicos? La red vial que ellos han construido es en base a los caminos. Tengamos en cuenta que los caminos han sido creados para poder controlar mejor sus provincias y que por ende estos caminos han sido utilizados como fuente de comercio o para el traslado de alguna tropa militar en lo que se refiere a la expansión militar. ¿Ya, chicos? El control vertical de los pisos ecológicos a través de la construcción de los andenes. Y por ende vamos a mencionar a las principales manifestaciones culturales. Empezamos, chicos. Tengamos en cuenta que en el caso de la arquitectura, ellos lograron la planificación urbana en masa y por ende vamos a encontrar los principales restos arquitectónicos, como es en el caso de Wari, Cajamarquilla, Guarihuilca, Piquillacta, Huilcahuassuin, Marca Huamachuco, Atarco, Pachacama, Coscopa en Arequipa. Ya, corazones, en el caso de la cerámica va a tener el mismo estilo que los tiahuanaquenses. Es polícroma, que se utiliza varios colores totalmente similares a los tiahuanaquenses. En algunos casos son denominadas utilitarias, ornamentales, que utilizan el uso doméstico dentro de la población. Ya, chicos, ahora, ¿cuáles son los preferidos o cuáles son los que mayormente utilizan? Son los tazones, como estamos observando estas figuritas, con decorativos interiores. Tengamos en cuenta que cada elemento que están observando ustedes tiene forma antropomorfa. ¿Qué quiere decir? La forma se asemeja a la forma de un hombre animalesco. ¿Ya, chicos? Y que por ende algunos de estos seres evocan a la ritualidad de los antiguos dioses. Otro elemento a mencionar, chicos, que en algunos de sus cerámicas también se representa al auquénido y también se utiliza la forma del maíz, la quinoa y la figura del dios de los báculos o visco, que pertenece al dios de los chavinoides. Ya, chicos, la textilería, ellos desarrollaron el arte textil en la forma decorativa. Tengamos en cuenta que ellos llegaron a confeccionar los tapices en una gran perfección y que por ende aplicaron o emplearon la lana de alpaca y algodón. Tengamos en cuenta que ellos podían utilizar diferentes tipos de motivos de figuras, pueden ser animalescos, zoomorfos, humanoides, etcétera. ¿Ya, chicos? Y por último, la red de caminos, que fue justamente una planificación para unir y controlar los diferentes territorios de su imperio. ¿Ya, chicos? Ahora tengamos en cuenta de que ellos se podían comunicar por medio de los caminos para poder tener mayor control con los jefes
de la cual administraba en cada entidad, y que por ende estos caminos van a ser utilizados más adelante por los antiguos incas. Muy bien, chicos, entonces con ello hemos culminado la explicación del desarrollo del horizonte medio. Muy bien, chicos, ahora sí, por favor, procedemos a ingresar a la plataforma Zoom, y por ende vamos a realizar nuestra actividad que más adelante les daré las instrucciones. Muy bien, corazones, empezamos a trabajar. A ver, lo primero que vamos a hacer, por favor, es dirigirnos a la plataforma Zoom para darles a ver unas breves indicaciones para pasar luego al desarrollo de estas.